Gloria a Dios. Dios bendiga tu vida. Aquí estamos en la radio, otra noche más, agradeciéndole a Dios esta hermosa oportunidad que Dios nos ha entregado, ¿no? De poder estar con ustedes compartiendo un tiempo nuevo, tiempo donde Dios quiere traer algo nuevo para tu vida y también a esta generación que tiene un vivo anhelo de buscar de Dios. De eso se trata. Estamos aquí desde la radio compartiendo tiempo de meditación sobre el libro de Jeremías. La verdad que es un profeta el cual tiene un alto contenido de fidelidad y de compromiso con Dios. En estos tiempos hemos notado, ¿no?, que ha empezado a surgir efecto, ¿no? Porque algunos líderes cristianos, lamentablemente parece que este libro saca a la luz también, ¿no?, aparte de algunas áreas que están con un espacio o un hueco, también saca a la luz la madurez espiritual y el tiempo de crecimiento, ¿no? Como si estamos creciendo en Dios y si Dios ha puesto madurez en nuestra vida. Y bueno, hemos paqueado tanta lata y bueno, alguno que otro ahí ha taleado un poquitito, pero bueno, tratamos siempre, ¿no?, de que lo que compartimos sea palabra de Dios. No lo usamos para solucionar diferencias ni atacar a otros. Solamente el deseo de la radio es animar al pueblo. Y vos sos pueblo, vos sos parte. Yo soy parte del pueblo de Dios. Y todos hacemos parte de la iglesia, ¿no? La iglesia de Cristo. Entonces, no considero que debiera ser correcto que la iglesia se pelee con la misma iglesia, ¿no? Y todo comentario malintencionado, le pedimos a Dios que vuelva al lugar de origen, porque nunca ha sido el deseo de la radio sacar a la luz cosas que no estén aquí en la palabra de Dios, ¿no? Solamente tenemos una óptica distinta, por eso que Dios nos hace a todos distintos y diferentes. Todos pensamos distinto, ¿no? Algunos tienen más o menos capacidades, más o menos el don de Dios activado, porque yo creo que todos tienen un don de Dios. Y hay algunos que están activos, otros están medios activados y por ahí se desactivan, y de eso se trata, de animarnos entre nosotros a levantar las manos para seguir adelante, ¿no? No que me dijo esta palabra y esta palabra no me gustó, esta palabra es muy dura. Tenemos que tener bien en cuenta que cada vez que uno suelta una palabra, al primero que Dios procesa es el que habla. Entonces, sin lugar a dudas, tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? De no usar palabras nuestras para medir diferencias con otros grupos, con otras congregaciones, con pastores, líderes, aún entre hermanos en Cristo, ¿no? La palabra, el propósito es de edificación, nunca es de disolución, ¿no? De que se disuelvan los grupos ni las iglesias. Siempre es tratar de animar. Y yo creo que si estamos maduros en Dios, podemos ver que todo nos edifica. Siempre la palabra de Dios es de edificación, ¿no? Algunas nos sientan bien, otras, ¡ay! Y como que te pasan la raviolera dije bien, ¿no, Claudia? Bueno, y que cuando pasa corta la masa y si te pasa, te marca, bueno, muchas veces quizás es que hay algo que Dios quiere marcar para que reaccionemos
para dar lo mejor de nosotros, ¿no? De eso se trata, de sacar lo mejor de Dios en nuestras vidas. Hace un tiempo atrás estuvimos hablando que Dios no nos deja de sorprender, porque cuando Él nos confronta o nos cierra el camino en distintas áreas, sale, y cuando vemos que nosotros no podemos, sale lo mejor de Dios que está en nosotros. Y por momentos hasta nos sorprendemos de nosotros mismos, ¿no? Porque uno por momentos dice, ¿y esto dónde estaba? ¿Dónde se encontraba? Como en muchas oportunidades Claudia me ha dicho, ¿y esto? Dios no nos deja de sorprender. Día a día Él pone algo nuevo de parte suyo para vos que estás del otro lado, ¿no? Así que el deseo es animarnos, alentarnos, ¿no? Si hay alguna cosita que se nos pasó por alto, acondicionarla y seguir todos juntos, tomados de la mano, porque Dios viene a buscar su iglesia, y vos, yo, somos la iglesia, o sea que qué mejor que estemos unidos, en unidad, compartiendo, gozándonos en su presencia y anhelando su llegada. Qué mejor que poder estar todos anhelando su pronta venida aquí a la tierra, ¿no? Y que podamos disfrutar un día delante de su presencia. No es, les vuelvo a repetir, no es para tirar la bronca, sino es palabra desde un punto de vista objetivo, quizás distinto, diferente al que tenías, pero no por eso, por más que sea diferente, es contrario al propósito de Dios, sino que viene con un esquema distinto al que hemos recibido por tanto tiempo, ¿no? Se ha leído la palabra como si fuera una historia, como un libro de cuentos, no se ha detenido en el análisis, no se ha enseñado a cómo sacar el propio sustancia de la palabra. De eso se trata, ¿no? No es que se ha hecho mal, sino que no se ha hecho por completo de la manera que en este tiempo Dios está llamando a que podamos extraer nosotros, cada uno, cuando leamos la palabra, podamos extraer y decir, wow, esto me asombró, ¿no? Que estás leyendo y digo, wow, esto nunca lo había leído. No, seguramente lo has leído, pero no te has detenido, ¿no? Y en estos tiempos, el mensaje es para que tu vida sea cambiada, que el Espíritu de Dios trastorne tu vida, ¿no? Que como Pablo estaba trastornado, estaba enamorado plenamente de Dios, él siempre decía, para mí el vivir es Cristo y el morir era ganancia. Él siempre se gozaba y no dejaba de alabar a Dios, ¿no? Y de reconocer su grandeza, ¿no? Él se sentía prisionero, el amor que él sentía, la pasión que él sentía por el Señor, lo hacía estando libre, estar preso. Estando preso, seguir enamorado de Dios. Así que miren lo que era Pablo y el sentir que tenía Pablo, ¿no? Así que qué bueno que nosotros podamos tener ese sentir como lo tuvo Pablo, de estar presos del amor hacia Dios, ¿no? Y cuando estamos presos del amor hacia Dios, siempre tratamos de agradar al que nos ama y al que amamos. Es simple, ¿no? Esencial, diríamos, ¿no? Mostrarle el amor con el cual Él nos ha amado, ¿no? Con amor eterno te he amado, dice la palabra de Dios. Wow, ese versículo te raja la cabeza, ¿no? Saber que desde antes de tu concepción, Dios ya había visto tu embrión, ¿no? Todavía no habías sido formado, ¿no? Por completo. Y dice, mis ojos vieron tu embrión. Gloria a Dios, tremendo,
tremendo, ¿no? Y ya Él había decretado para tu vida, para mi vida, ¿no? Un propósito. Que hemos caminado, algunos nos hemos apartado y el Señor nos ha ido a buscar, nos ha traído con lazos de amor, otras veces con lazos de amor y un latigazo por ahí, porque por oportunidades, por momentos, parece que un poquito de rigor nos sienta bien, ¿no? Nos estimula y nos sienta bien, ¿no? Cuando estamos tranquilos, nos quedamos en la plancha diciendo, bueno, yo no hago nada, está todo bien. Y caminar en el Evangelio, donde uno entra en una llanura y pasan tiempo, meses, años, décadas, y todo va igual, todo está bien, todo tranquilo. Es que quizás es el tiempo de decir, what, diría mi señora, le gusta, ¿no me habré equivocado en alguna rotonda y me desvié, que todo está bien? Y en este tiempo tenemos que pedirle a Dios, Señor, decir, ¿está todo bien, Señor? No tengo ni dificultad, ni inconveniente, ni problema. Quizás no me habré distraído en alguna bifurcación, en alguna callecita, y me empecé a caminar lejos del propósito, ¿no? Y es tiempo de que analicemos si realmente estamos caminando en la plenitud de Dios y en el camino que Él nos ha trazado, en el propósito. No somos casualidad, no somos error, como muchos dicen, somos propósito y consecuencia del amor de Dios en nuestros padres, ¿no? Pero hay un propósito, que eso es más importante que aún nuestras vidas, ¿no? El propósito que Dios puso en nuestras vidas se va a cumplir hasta que Dios disponga lo contrario. Así que si te dijeron que eras casualidad o eras un mal cálculo, no era así. Cambia tu manera de hablar y declara, yo soy propósito de Dios, ¿no? Cuando uno declara así, uno dice, ¡wow! Propósito de Dios. Y de eso se trata. Y caminar, ¿no? Porque todos podemos ser propósitos, pero si el propósito va por acá y vos caminás por allá, el propósito corre tras el propósito, pídele a Dios que te guíe, que te instruya, para caminar realmente en el propósito que Dios estableció para tu vida, ¿no? Así que si te creyeron, como muchos, siempre en clásica broma, te encontramos en el tacho de la basura, te encontramos acá, me dejaron en la esquina, en la puerta, no, te dejaron en el lugar que Dios había dispuesto que tenías que estar, que nacer, en el lugar correcto, en la familia correcta. Miren qué increíble, ¿no? Pero uno dice, wow, vos porque no conocés mi familia, ni vos la mía, ¿no? Pero Dios sí la conocía, y Dios, en algunas familias difíciles, siempre hay alguien que vino a ser como un refrigerio entre medio de tanta sequedad, ¿no? Esa bruma, esa brisa, ¿no? Que después de un tiempo viene a humedecer esa tierra seca. Hay muchas oportunidades que uno viene a hacer esa bendición en ese oasis, ¿no? Donde nada se veía. Ahí apareciste vos con el propósito de Dios en tu vida. Pídele a Dios, instrúyele y dile al Señor, Señor, muéstrame cuál es el propósito para mi vida. Muéstrame, Señor, hacia dónde debo de moverme, cómo debo moverme, importante también, y hacia dónde está lo que tú has establecido para mi vida y que pueda servirte. Gloria a Dios. Bueno, estamos estudiando un poquito en el libro de Jeremías,
profeta tremendo, un profeta que ha traído mucha instrucción, mucha dirección. ¿Cómo lo trajo? Las palabras que Dios reveló al pueblo de Israel, a la tribu de Judá, a través de Jeremías, aún permanece fiel. ¿Por qué? Porque su palabra se pasará, pero permanece fiel, firme, ¿no? No es algo que fue solamente hace 2000 años atrás. No, no. Esa palabra tiene un peso de actualidad para este tiempo, ¿no? Para esta hora ha llegado, para este tiempo hemos venido. Y así dice una canción, ¿no? De... ¿Amor? ¿De quién es? Gloria a Dios. Bueno, se me fue de la cabeza los años, ¿no? Miren qué tremendo. Así que para esta hora Dios nos ha traído con este propósito, ¿no? Así que recuerda que no sos casualidad ni te encontraron en el tachito de la basura, ¿eh? Naciste en el lugar que Dios estableció, ¿no? Y muchas veces has venido a ser un bálsamo en tiempos de dificultad, ese pimpollo donde estaban las plantas y no producían alegría, viniste a hacer esa alegría para la familia, ¿eh? Miren qué tremendo. Bueno, estamos leyendo Jeremías, estamos por el capítulo 40. La verdad que, como hemos hablado estos días atrás, es todo un tema, la parte que le tocó a Jeremías como profeta de Dios, entregar la palabra a un pueblo que no quería oír palabra de Dios. Quería, o mejor dicho, quería oír palabra de Dios, pero palabra que susurraran, que endulzaran sus oídos. Pero claro, ahí el problema, que ellos hacían lo malo, entonces Dios no le podía bendecir todo su error, toda su equivocación. Entonces Dios tenía que instruirlo para que no siguieran por ese sendero, ¿no? Y sin embargo se enojaban, y era difícil como lo es hoy en día, ¿no? Hoy no está Sedequías, no hay tantos reyes poderosos, pero imagínense que Dios ponga una palabra y te diga, ve y dísela al presidente. Recuerden que tenemos alguien que está medio difícil para mantener un diálogo, y que Dios te diga, pero ve y dilo. Yo no sé, ¿eh? Así que le pido al Señor que use otro para que le dé quizás un mensaje, ¿no? Pero en las iglesias aún sucede eso, ¿no? Que cuando Dios pone un mensaje, hay un porcentaje mínimo que toma esa palabra, ¿no? Otros se sienten incómodos, otros enojados, y otros dicen, no mira lo que está dentro de ellos, y sueltan palabra para el resto, ¿no? Pero eso demuestra que estamos inmaduros, porque cuando la palabra llega, atraviesa nuestro ser. O sea, que al primero que le habla es a Juan, ¿no? Así que, y después de tanto tiempo, uno tiene que entender que cada palabra que pasa por uno, Dios deja un mensaje, ¿no? Y aquellos que tienen una fe inquebrantable, o tiene una manera de ser que no es fácil de doblegar, como las palmeras, ¿no? Vemos que tenemos que sufrir azotes de viento, de tormentas, pero acá estamos, ¿no? Despeinados por las tormentas que vienen, pero firmes, Así que vamos a compartir palabra de Dios aquí en el libro de Jeremías. Yo quiero traer un pedacito de lo que hablamos en el día de ayer. Jeremías 40, versículo 15. Porque recuerden que todo estaba bien, pero de golpe y porrazo aparece un tal... gloria a Dios, vamos a compartir acá. What? Se nos fue.
sabía, ¿no? Los años no vienen solos. Gloria a Dios. Miren lo que dice. Vamos por el capítulo 40, versículo 15. Y le dice la palabra de Dios de esta manera. Y entonces Johanán, hijo de Carea, habló a Gadalías en secreto en Mizpa, diciendo: yo iré ahora y mataré a Ismael. Ismael, ¿no? Había aparecido un Ismael, ¿no? Que apareció a una ciudad que Dios quería reestructurar, con gente nueva, con gente que tenía disposición de corazón distinta, quería establecer nuevamente a Judá para que sirviera a Dios, pero muchas veces cuando hay algo nuevo siempre aparece alguien que no conocemos y con buena apariencia de bueno, apariencia de recto, de buen nombre, pero con malas intenciones. Y mire lo que dice. Y entonces Johanán, hijo de Carea, habló a Gadalias en secreto. Gadalias era el gobernador que Nabucodonosor había establecido para reestructurar de nuevo la ciudad de Judá. Y dice a la misma: yo iré y mataré a Ismael, hijo de Nataías, y ningún hombre lo sabrá, porque te ha de matar, y todos los judíos que se han reunido a ti se dispersarán, y perecerá el resto de Judá. Pero Gadalias, hijo de Ahicam, dijo a Johanán, hijo de Corea: no hagas esto, porque es falso lo que tú dices de Ismael. O sea, este hombre no había malicia, porque Dios lo había establecido a través de Nabucodonosor. Tocó el corazón de Nabucodonosor, y Nabucodonosor puso a Gadalías como gobernador. Y él no entendía que este Ismael viniera con malas intenciones, ¿no? Pero siempre Dios pone gente que puede ver la situación cuando uno no la ve, ¿no? Y uno está inmerso en servir a Dios en esto, y a nuestro alrededor siempre Dios pone a alguien que ve el peligro y avisa, ¿no? Y este Gadalías no pudo ver lo que se venía, ¿no? Porque no había malicia en su corazón. Sulmagago, prima, Dios bendiga tu vida, de la ciudad de La Plata se nos han conectado. Gloria a Dios, porque no había malicia en Gadalías, no pudo ver qué es lo que estaba por suceder, todavía no sucedió. Y dice el 41: y aconteció que en el mes séptimo, que vino Ismael, hijo de Nataías, hijo de Elisama, de la descendencia real, y algunos príncipes del rey, y 10 hombres con él, a Gadalía, hijo de Ahicam, en Mizpa, comieron pan junto allí en Mizpa. Y dice el versículo 2: y se levantó Ismael, hijo de Nataías, y los 10 hombres que con él estaban, e hirieron a espada a Gadalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, matando así a aquel a quien el rey de Babilonia había puesto para gobernar la tierra. O sea, ellos pensaban que matando a Gadalías se terminaba el problema. No. Perdón por faltar, no dice, no pasa nada. No pasa nada. Miren qué tremendo, ¿no? Y dice el versículo 3, dice: y asimismo mató Ismael a todos los judíos que estaban en Gadalías, en Mizpa, y a los soldados caldeos que allí estaban. Ustedes recuerdan
que en el versículo 40, Joanán le había anticipado lo que podía suceder, pero Gadalías no tenía un corazón combativo y pensó que esto no iba a suceder. Bendiciones grandemente, Juanchi, Dios siga usando su vida. Hola Miguel Rolón de la iglesia de la ciudad se nos ha conectado. Gente joven, gloria a Dios. Miren, dice, y asimismo mató Ismael a todos los judíos que estaban con Gadalías en Mizpa y a los soldados caldeos que allí estaban, ¿no? Vino con ideas de hacer disensión, ¿no? División. Ismael aquí es sinónimo de división, de deslealtad, y vino con toda la mala intención a destruir, y dicho sea el caso, lo hizo, dice. Y sucedió además que un día después que mató a Gadalías, cuando nadie lo sabía aún, todavía nadie sabía lo que había sucedido. Miren qué tremendo, qué sanguinario que era Ismael. Dice que venían unos hombres de Siquem, de Silo y de Samaria, 80 hombres, raída la barba y rota las ropas y rasguñados, y traían en su mano ofrenda e incienso para llevar a la casa de Jehová. Y de Mizpa les salió al encuentro llorando Ismael, el hijo de Naías, y aconteció que cuando los encontró, les dijo: venid a Gadalías, hijo de Ahicam. O sea, miren qué tremendo, ¿no? El mismo que lo había matado a Gadalías, agarró a esta gente que venía a traer ofrenda para la casa de Jehová. No venía a traerle ofrenda a Gadalías, venía a traer ofrenda a Dios. Y muchas veces cuando uno lleva ofrenda a Dios, en el camino siempre se te levanta alguien. Siempre te sale al cruce el enemigo que no quiere que esa ofrenda llegue a buen término, ¿no? Y que llegue al lugar que tenía que llegar, ¿no? Que era la casa de Jehová. Y este engañoso, este traicionero, este confabulador de Ismael, ¿no? Le dijo: venid a Gadalías, hijo de Ahicam, ¿no? Y allí estarás tranquilo, ¿no? Y dice el 7, y cuando llegaron dentro de la ciudad, Ismael, hijo de Nataías, los desgolló y los echó dentro de una cisterna, él y los hombres que con él estaban. O sea, no solo había un traicionero, sino había gente que lo seguía. No solo había uno desleal, sino había gente que se movilizaba en un mover de deslealtad, ¿no? Y de querer interrumpir el propósito que Dios había puesto en Gadalías, ¿no? Que había sido a través del rey Nabucodonosor, el cual Dios direccionó. O sea, ellos no entendían que no era ni contra Gadalías, ni contra Nabucodonosor, era contra el Dios vivo, el Dios de Israel. Grave problema tenían, ¿no? Y dice que cuando entraron en la ciudad, Ismael los desgolló y los echó dentro de esa cisterna. ¿Se acuerdan de esa cisterna donde estaba llena de cieno, de barro, ¿no? Que habían puesto prisionero a Jeremías? Ahí, en esa cisterna, ahí dice que introdujeron a los que venían a traer ofrenda a la casa de Jehová. No era a Gadalías ni a Nabucodonosor, sino venían a traer su ofrenda
a la casa incienso, ofrenda e incienso para llevar a la casa de Jehová, ¿no? Y dice que los mataron, los degollaron, ¿eh? Y los metieron dentro de esa cisterna. Y dice, mas entre aquellos fueron hallados 10 hombres que dijeron a Ismael, no nos mates más porque tenemos en el campo tesoros de trigo y cebada y aceite y miel, y los dejó y no los mató entre sus hermanos, ¿no? Vemos que siempre cuando hay un problema dice, no, yo no fui, pero no me hagas algo porque tengo algo, o sea que negociaron por sus vidas, ¿no? No entendieron que con el que estaban negociando, indudablemente cuando tuvieran lo que ellos habían puesto por delante, que tenían, lo iba a tomar y los iba a matar. Y miren qué tremendo que fue esto, ¿no? En el versículo 9 dice, y la cisterna en la que echó Ismael, miren qué tremendo, todos los cuerpos de los hombres que mató a causa de Gadalías, era la misma que había hecho el rey Asa a causa de Basa, rey de Israel. Ismael, hijo de Nateías, la llenó de muertos. Llenó, como es decir, como un aljibe, una cisterna de muertos. ¡Wow! Miren qué tremendo. Y después, el 10 dice, después llevó Ismael cautivo a todos el resto del pueblo que estaban en Mizpa, a las hijas del rey y a todo el pueblo que en Mizpa habían quedado, el cual había entregado Nabuzaradán, capitán de la guardia, a Gadalías. O sea, que esa gente, Nabuzaradán, el jefe del ejército, se las había entregado al gobernador, y estos habían matado a Gadalías y habían apropiado de esa gente, ¿no? Y tremendo, tremendo. De la guardia a Gadalías, hijo de Ahicam, y lo llevó pues cautivo Ismael, hijo de Nataías, y se fue para pasarse a los hijos de Amón. Y dice el 11, y oyeron Joanán, hijo de Carea, y todos los príncipes de la gente de guerra que estaba con él, todo el mal que había hecho Ismael, hijo de Nataías. Y este Joanán era el mismo que le había dicho a Gadalías, si me permites, yo iré de noche y mataré y nadie se dará cuenta. Pero Gadalías tenía un corazón distinto, ¿no? No quería ser cómplice de matar a alguien que él no había visto que podía dañar su vida, ¿no? Y cuando Dios pone gente para que cumplan su propósito, en ellos una característica es que no hay maldad, no hay malicia, no hay recelo, no hay nada indebido, nada incorrecto. Entonces, este Joanán había visto algo, no le había gustado, habría dicho, este no me gusta, este me huele mal, y él le avisó, ¿no? Pero Gadalías no le supo oír, ¿no? Y dice que cuando Joanán se enteró lo que había hecho, y con los soldados, entonces tomaron a todos los hombres y fueron a pelear contra Ismael, hijo de Nataías, y lo hallaron junto al gran estanque que está en Gabaón, ¿no? Ajá, así te quería agarrar, ¿no? Y se aconteció que cuando todo el pueblo que estaba con Ismael vio a Joanán, hijo de Carea, y a todos los capitanes de la gente de guerra que estaban con él, se alegraron, ¿no? O sea, todos los que Ismael llevaba cautivo,
para entregar a los hijos de Amón, cuando vieron que venía Johanán y sus valientes, se alegraron en gran manera. Y dice el 14, y todo el pueblo que Ismael había traído cautivo de Mizpa se volvió y se fue con Johanán, hijo de Carea. Pero Ismael, hijo de Nataías, escapó delante de Johanán con 8 hombres y se fue a los hijos de Amón. Habrá dicho, yo me las tomo, acá está brava la situación, ¿no? Pero dice el 16, y Johanán, hijo de Corea, y todos los capitanes de la gente de guerra que estaba con él, estaban y tomaron a todo el resto del pueblo que había recobrado Ismael, hijo de Nataías, y a quienes llevó a Mizpa, después que mató a Gadalías, hijo de Ahicam, hombres de guerra, mujeres, niños, eunucos, que Jehová había traído a Gabaón. ¡Wow! Miren qué tremendo, ¿no? Ellos ya pensaban que tenían su vida perdida, que algo no tenía solución, pero Dios había puesto una salida, ¿no? Una salida a través de Johanán. Miren qué increíble, ¿no? Cómo es, por momentos en nuestra vida nos hemos sentido presos de dificultades, de angustias, como que estamos solos y Dios provee una salida, ¿no? ¿Para qué? Para que puedas salir de la garra, de la casa, del lazo del cazador, ¿no? Miren qué tremendo. Y dice el 17, y fueron y habitaron en Gerut-Kinam, que está cerca de Belén, a fin de irse antes de ir y meterse en Egipto. Miren qué tremendo. Y uno dice, ¿por qué se querían meter el pueblo de Israel, de Judá, en Egipto? Y a causa de los caldeos, porque los que temían por haber dado muerto a Ismael, hijo de Nataías, a Gadalías, hijo de Ahicam, el cual el rey de Babilonia había puesto para gobernar la tierra. ¡Wow! Miren qué tremendo lo que había acontecido, ¿no? Dios siempre de continuo guardaba a su pueblo, pero su pueblo no quería ser guardado. Y esto sucede hoy en día. Dios le habla a esta generación y la generación toma lo que le conviene y lo que no, lo desecha. Cuando viene una palabra, toda la palabra viene para direccionarte. Si tomás una sola parte, 2 o 3, es como que no estás haciendo la voluntad de Dios, ¿no? Miren lo que dice el capítulo 42. Y vinieron todos los oficiales de la gente de guerra a Johanán, hijo de Corea, Jesanías, hijo de Osaías, y todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor. Y dijeron al profeta Jeremías, acepta ahora nuestro ruego delante de ti y ruega por nosotros a Jehová tu Dios por esto, por todo este resto, ¿no? Pues de mucho hemos quedado unos pocos, como ven tus ojos. Yo acá veo algo, así a simple vuelo, 2 cositas ahí, media rapidita para compartir, ¿no? Miren lo que le dice la gente al profeta. Y le decía, acepta, ¿no? Ellos tenían una decisión de pedirle al profeta algo y le pidieran que aceptara ahora nuestro ruego, ¿no? O sea, había un ruego que ellos querían que Jeremías lo aceptara, ¿no? Delante de ti, y ruega, y dice, y ruega por nosotros a Jehová. Y a ver si
Si se dan cuenta de lo que viene. ¿Quién era Jehová? ¿Su Dios o tu Dios? Acá miren qué característica había. Este pueblo todavía no le reconocía como su Dios. ¿Por qué? Porque le pedían a Jeremías que orara por su Dios. No lo habían hecho propio. No le pidieron a ellos, te pedimos que ruegues delante de Jehová nuestro Dios. Cuando declaramos nuestro, ya lo hacemos parte propia de nosotros. Pero acá vemos que este pueblo no tenía el sinónimo de propiedad. Ellos no tenían el sinónimo de pertenencia. Ellos no le pertenecían a Jehová o no se sentían hijos de Dios. Entonces tenían que ir al profeta de Dios y pedirle que él aceptara el ruego y que él pidiera a su Dios por ellos. Ni aún así, en momentos de dificultad, le reconocían como nuestro Dios. No decían, pídele a Jehová mi Dios o nuestro Dios. Le dijo, tu Dios. Sinónimo de desconocimiento. No era mío, no era nuestro, era de él. Era de Jeremías. Miren qué detalle, como una palabra, dos palabras, la palabra tú, Dios, hacen un sinónimo de negación de lo que estaba dentro de ellos. Ellos no lo hacían propio. Por eso tenían que clamar que Jeremías, que el profeta, tomara esa petición y pidiera a Dios. Jeremías, sin lugar a dudas, iba a pedir a Dios, pero lo que Dios demandaba era que ese pueblo lo reconociera como su Dios, ¿no? No como el Dios de Jeremías. Todos sabemos que Jehová era el Dios de Jeremías y por eso hablaba con Jeremías. Pero estos de la tribu de Judá que necesitaban, tenían un anhelo, un deseo, una necesidad imperiosa de socorro, todavía diciendo, tu Dios, no era su Dios. Tremendo, ¿no? Y dice el 3, para que Jehová, y le vuelvo a decir, tu Dios, no solo en una oportunidad, sino en dos oportunidades, Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. Yo creo que Jeremías diría, escúchame, si no lo haces tu Dios, ¿cómo querés que Él me hable y que me muestre el camino, el cual no vas a ir, ni por dónde vayamos, o lo que hagamos de hacer, o decirte qué es lo que tenés que hacer, si no lo querés hacer, porque no te conviene, ¿no? Miren, el libro de Jeremías es impresionante. Si analizamos bien, despacio, lee en tu casa, tranquilo nuevamente, ¿no? Cuando llegues a esa parte donde ellos dicen, tu Dios, pídele la instrucción a tu Dios, nunca lo hicieron nuestro Dios, ¿no? Yo creo que uno no puede querer direccionar hijos ajenos o darle instrucción a alguien que no conoce, ¿no? Dios corrige a sus hijos de la manera correcta y le da instrucción a los que son hijos, ¿no? Y a los que no, tendrán que pedirle la dirección a aquel que consideran su Dios, ¿no? Y hasta acá vemos que ellos eran como pelota de trapo, no sabían para qué lado disparar, ¿no? Pero aún así, en el momento de dificultad, ellos no reconocían que Jehová era su Dios. Miren qué tremendo, qué impresionante, ¿no? Y dice, para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer.
hoy en día podríamos decir, estos pensaban que Jeremías tenía un GPS que les iba a dar hacia dónde dirigirse y por dónde llegar, ¿no? Y dice, y el profeta Jeremías les dijo, he oído, he oído, he aquí que voy a orar a Jehová, y le dice, vuestro Dios. Jeremías le dijo, voy a orar a Jehová, mi Dios, no, vuestro Dios. Él declaró que su Dios era el Dios de este pueblo, ¿no? Vuestro Dios, como habéis dicho, y todo lo que Jehová os respondiere, os enseñaré y no os reservaré palabra. ¡Wow! Gloria a Dios, qué lindo, qué bueno. Yo creo que Jeremías por dentro pensará, ¡wow! ¿Qué me dará el Señor para estos cabezones que deberán aceptar la instrucción de parte de Dios? Porque ellos no veían más allá de sus narices, ¿no? Y iban a tratar de ir hacia alguien que no conocían, obedecer a alguien que no era su líder, ¿no? O su Dios, como dice acá. Pero Jeremías, él sabía cómo direccionar. Y él le dice, le dijo, he oído, he aquí que voy a orar a Jehová, vuestro Dios. Hoy Dios quiere darte la instrucción para vosotros, para mí, para vos, para cada uno que en el transcurso de estos días quiera leer o oír estos videos, ¿no? Que vienen de parte de Dios. Sin lugar a dudas, Dios quiere enseñarnos a caminar en el propósito de Dios y reconocerle como nuestro Dios, no como alguien desconocido, sino como alguien conocido, ¿no? Muchas veces nos cuesta recibir la instrucción de alguien conocido, cuanto más si no le conocemos, ¿no? Ni bolilla. Podríamos decir, si por mí se despertó, que siga durmiendo la siesta, ¿no? ¿Qué tema esto? Y ellos dijeron a Jeremías, Jehová sea entre vosotros testigo de la verdad y de la lealtad, si no hiciéramos conforme a todo aquello para la cual Jehová tu Dios te enviare a nosotros. Acá querían enroscarle la víbora, le dice, y ellos le dijeron a Jeremías, Jehová sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad, una verdad que no conocían, una lealtad que no practicaban, si no hiciéramos conforme a todo aquello por lo cual Jehová, tu Dios, te enviare a nosotros. O sea, ellos decían que hacían algo, que iban a caminar de una manera con alguien que no le conocía, ¿no? Ellos dijeron, testigo de la verdad, dice, y de la lealtad, si no hiciéramos conforme. Eran tremendos, tenían una capacidad para mentir, para engañar, que aún ellos mismos habían sido presos de su propio engaño. Y muchas veces hay gente que repite de continuo una mentira y la hacen una realidad, ¿no? ¿No has encontrado gente, no? Que de continuo repite y repite y repite, y uno sabe que no es la verdad, y ellos afirman como que es una verdad, ¿no? ¿Por qué? Porque son presos de su propio engaño, ¿no? Y estos eran así, Y dice el 6, sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, obedecemos, para que obedeciendo a la voz de Jehová vuestro Dios nos vaya bien. Acá algo había cambiado entre medio, ¿no? Algo ya de desconocido, ya lo querían hacer conocido. Le dicen, sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová
nuestro Dios, ya acá estaban reconociendo nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo a la voz de Jehová, nuestro Dios, bien, nos vaya bien. Y aconteció que al cabo de 10 días vino palabra de Jehová a Jeremías. Jeremías no tenía un WhatsApp del Señor. Él en ese periodo le estaba pidiendo a Dios que les diera una palabra, ¿no? No es que él pedía y Dios, acá te doy, ¿no? No. Dice que a lo largo de 10 días Jeremías recibió la instrucción de parte de Dios. Y esto tenemos que tener bien en cuenta, bien claro, ¿no? Que muchas veces, hay veces que le pedimos a Dios y queremos que la respuesta venga de inmediato. O en lo posible, que antes de que salga de nuestra boca, de nuestra mente, ya esté la respuesta, ¿no? Eso lo hace que nuestro madurez no nos permita saber que los tiempos de Dios son los tiempos perfectos, donde las cosas acontecen a su manera y nada más que a su manera, no es a nuestra manera, no es que pedimos y enseguidita tenemos ahí el cheque firmado y lleno, o que le pediste y a la media hora vienen, te golpean la puerta y te dicen, mira, acá tiene lo que estaba pidiendo, trabajo, oro, riqueza, fortuna, ¿no? El auto nuevo, la casa nueva. No es así, ¿no? Dice que a los 10 días de haber estado clamando, pidiéndole a Dios, rogando por este pueblo que pedía una instrucción, pero que no le reconocían. Miren qué tremendo. Y eso es todo un tema, pedir la instrucción de alguien al cual no le conocemos, o quizás no le creemos, o nos cuesta creerle, ¿no? Es como tirar flecha al espacio, ¿no? No tiene un punto fijo. Miren qué tremendo, ¿no? Y aconteció que al cabo de 10 días vino palabra de Jehová a Jeremías, y llamó a Johanán, hijo de Carea, y a todos los oficiales de la gente de guerra que con él estaba, y a todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor. Y les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, al cual me enviasteis a presentar vuestros ruegos en su presencia. Y si os quedareis quieto en esta tierra, os edificaré y no os destruiré, os plantaré y no os arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que os he hecho. Dios se había arrepentido del mal que había hecho a su pueblo, porque era su pueblo, ¿no? Un pueblo rebelde, pero era su pueblo. Pero Dios le había dicho, si se quedares quietos, o sea que Dios le dice, quédense quietos en ese lugar, no se muevan, no se introduzcan nuevamente en otras tierras, porque yo le entregué esta tierra. Es como que Dios te dice, yo tengo esto que preparé de antemano para ti. Dice, quédate quieto acá, te edificaré, no te destruiré, os plantaré y no os arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que os he hecho. Y dice el 11, no temáis de la presencia del rey de Babilonia, del cual tenéis temor. No temáis de su presencia, os ha dicho Jehová, porque con vosotros estoy para salvarlos y librarlos de su mano. Miren qué tremenda palabra, ¿no? Y tendré de vosotros misericordia, y él tendrá misericordia de vosotros, y os hará regresar a vuestra tierra. Toda está ahí, bárbaro. Pero, siempre hay un pero. El 13, mira lo que dice. Mas si dijeres, no moraremos en esta tierra, no obedeceremos, no obedeciendo así la voz de Jehová nuestro Dios,
diciendo no, sino que entraremos en la tierra de Egipto, en la cual nos veremos guerra, ni oiremos sonido de trompeta, ni padeceremos hambre, y allí moraremos. Ahora por eso, oíd palabra de Jehová, remanente de Judá. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Si vosotros volviereis vuestros rostros para entrar en Egipto y entrareis para morar allí, sucederá que la espada que teméis os alcanzará allí en la tierra de Egipto, y el hambre que tenéis temor allí en Egipto os perseguirá, y allí moriréis. Y todos los hombres que volvieren su rostro para entrar a Egipto, para morar allí, morirán a espada, de hambre y de pestilencia, y no habrá en ellos quien quede vivo, sino quien escape delante del mal que traeré yo sobre ellos. Wow. Miren qué tremendo cómo Dios, a pesar de que este pueblo de continuo siempre pensaba cómo ofender a Dios, cómo no hacer la voluntad de Dios, hacer lo malo, seguir de continuo, adorar a otros reyes, ¿no? Y Dios les dice, quédense aquí, establezcanse aquí, yo los edificaré y no los destruiré. Miren la palabra, yo los edificaré. Le dice, yo los plantaré y no los arrancaré, ¿no? Porque estoy arrepentido del mal que os he hecho. ¿Y cómo no? Sí, yo creo que cuando Dios soltaba un castigo sobre este pueblo rebelde, a él le dolía porque era su pueblo. O sea, como que se castigaba a sí mismo, ¿no? Pero por la rebelión de este pueblo. No era porque no se lo mereciera. Pero era tanto el amor que él tenía por su pueblo, por sus hijos, por tu vida, ¿no? Que muchas veces suceden cosas en tu vida que a Dios le causan dolor. Pero como Él es justo, hay veces que tienen que acontecer cosas porque son la consecuencia de nuestras malas decisiones. Pero tengamos presente que cada vez que Dios está siendo justo, su corazón se duele. En su corazón siente el dolor de que no hayas oído su voz, ¿no? De eso se trata. Y mire cómo este pueblo, Dios tuvo tanta misericordia a través de Jeremías, le dijo, pero no entren en esa tierra. O sea que Dios los sacó de la esclavitud a través de Moisés, 40 años en el desierto, y empezaron a caminar por la leche que fluía, la tierra que fluía leche y miel, tierra de bendición, tierra de prosperidad, y debido a sus propias decisiones tuvo que enfrentar estas guerras. Debido a sus propias decisiones tuvo que enfrentar estas batallas. Y ahora estaban cansados porque no querían oír más batallas, no querían tener más guerra. Pero realmente la guerra que estaban teniendo contra sí mismos la estaban teniendo. El problema es que ellos no querían obedecer a Dios. De eso se trataba. Y como no querían obedecer a Dios, querían volver a la tierra donde todo parecía bueno, todo lindo, ¿no? Y el Señor le dice, si volvieren a ese lugar, todo el mal que temían les acontecerá. Y hoy en esta noche Dios nos está llamando al arrepentimiento, a entender, a que no volvamos a esa tierra donde Él ya nos extrajo, ¿no? Nos preparó una tierra nueva, tierra de bendición, tierra de multiplicación, y muchas veces en nuestro corazón queremos volver a lo viejo, al pasado. Es tremendo, ¿no?
Miren lo que sigue diciendo. Es tremendo. Y Jehová habló sobre vosotros, oh remanente de Judá. No vayáis a Egipto. Sabed ciertamente que os lo aviso hoy. Hoy Dios te está avisando. Y les pregunta, ¿por qué hiciste cerrar vuestras almas? Hoy Dios te pregunta, ¿por qué hiciste cerrar vuestra alma? ¿Por qué decidiste ir por ese lugar cuando Él tenía preparado otro lugar para tu vida? Pues vosotros me enviasteis a Jehová vuestro Dios, diciendo, ora por nosotros a Jehová nuestro Dios, y haz saber todas las cosas que Jehová nuestro Dios dijere, y lo haremos. Y os lo he declarado hoy, y no habéis obedecido a la voz de Jehová vuestro Dios, ni a todas las cosas por las cuales me envió a vosotros. Ahora pues sabed de cierto que a espada de hambre y a pestilencia moriréis en el lugar donde deseasteis entrar para morar allí. Es tiempo de analizar qué lugar es el que deseamos morar. Delante de la presencia de Dios o lejos de Dios. Volvernos a la tierra de esclavitud o seguir en la tierra que fluye leche y miel con tropiezos, con caídas, con dificultades propias de nuestras decisiones, ¿no? Dios preparó un camino nuevo, pero nosotros lo picoteamos, lo hicimos lleno de pozos, ¿no? Y muchas veces caemos, aún somos presas, víctimas de nuestros propios errores, ¿no? Pero hoy Dios te dice, en esta noche, ¿en qué lugar, en qué tierra quieres descansar? ¿En qué tierra quieres entrar? ¿En la tierra que todos se parece lindo? La tierra del pecado, la tierra de maldad, donde va camino a perdición este mundo loco, ¿no? O en la tierra que Dios preparó para tu vida. Es tiempo de pensar, es tiempo de reflexionar y de oír la voz de Dios para tu vida. Un tiempo nuevo donde la instrucción de Dios quiere alcanzar tu vida. Bendito Dios, Padre de amor y misericordia, te damos gracias, Señor, en esta noche por esta palabra. Te pedimos, Espíritu Santo, que traigas revelación, claridad, para que esta palabra pueda ser clara y entendible, Señor, que pueda cambiar nuestras maneras de pensar, de reaccionar, y que podamos entender todo lo que tú has preparado para nosotros. Gracias, Señor, porque nos das la instrucción y también nos dices cuál es el problema. Enséñanos y que podamos oír tu voz y caminar fuera del error y caminando en tu perfecta y maravillosa voluntad. Te damos gracias, Señor, porque de antemano tú nos has instruido. Bendecimos y agradecemos infinitamente estos profetas que han marcado a lo largo de tantas generaciones, tantas vidas, que aún ahora siguen siéndolo y seguirán siendo de bendición para tantos que necesitan recibir esta instrucción de parte tuya. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que podamos descansar delante de tu presencia y que sea tu Espíritu Santo el que traiga paz y reposo a nuestras vidas. Gracias por este tiempo. Amén y amén. Gente linda, Dios los bendiga. Recuerden, mañana a partir de 23 horas estamos por aquí a través de Radio Génesis. Indudablemente, allí está la sabiduría de cada ser humano cuando reconoce a Dios. Amén. En todos sus caminos y sus circunstancias. Hasta aquí compartimos Tiempos Nuevos, con la conducción de Juan Díaz, a través de tu radio amiga.
101.3 FM Radio Génesis. Que tengas un buen descanso en la grata compañía del Espíritu Santo y Dios te bendiga siempre. Amén, gloria a Dios. Gracias, Carlos. Dios bendiga tu vida también. Así que recuerden, mañana nos encontramos aquí a partir de 23:15, 23:20 por Radio Génesis, por el Face Juanche Díaz, Radio Génesis 101.3. Recuerden que se viene algo nuevo a partir del miércoles 17 horas. Claudia nos va a estar deleitando con unos ricos mates, un programa nuevo, un programa para la familia, un programa para las mujeres, un programa para los hombres, un programa en general, ¿no? Entre mates. Así que miércoles, a partir del miércoles, 17 horas aquí, a través del Face seguramente de Claudia Rodríguez, o veremos aquí, eso nos queda definir. Vamos a estar compartiendo entre mates. Qué lindo momento. Dios te bendiga.